Un anciano pobre y cansado caminaba con dificultad por las calles elegantes de la ciudad, hasta que un millonario arrogante lo ridiculizó públicamente frente a todos, sin imaginar la verdad que estaba a punto de descubrir. Antes de compartir este relato de injusticia, orgullo y redención, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una tarde fría, en una de las avenidas más lujosas del centro. Los autos de alta gama pasaban brillando, los restaurantes estaban llenos de empresarios y las vitrinas de las tiendas exhibían relojes que costaban lo mismo que una casa. Entre todo ese lujo, un anciano de ropa gastada y pasos temblorosos intentaba juntar las pocas monedas que había conseguido ese día. El anciano, de barba blanca y mirada apagada, se detuvo frente a un café elegante. No entró, solo se quedó mirando a través del vidrio como las personas adineradas reían y brindaban. El olor del pan recién horneado lo hizo suspirar. Fue entonces cuando un hombre con traje caro, relojes brillantes y un aire de superioridad salió del lugar. Era don Ernesto, uno de los empresarios más respetados y temidos de la ciudad. La gente lo miraba con admiración y miedo, pues su fortuna parecía no tener límites. Al notar la presencia del anciano cerca de la entrada, don Ernesto frunció el ceño con desdén. Con voz alta y sarcástica, exclamó: «Miren todos. Este viejo seguro cree que puede pagar un café aquí con sus migajas. ¿Por qué no mejor vuelve a su esquina a pedir limosna?». Las carcajadas de algunos curiosos estallaron, y el anciano bajó la cabeza con vergüenza. Su rostro se tornó rojo, no solo por la humillación, sino por la impotencia de no poder responder. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera don Ernesto, era que aquel anciano guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. El silencio incómodo de la calle fue roto por una frase temblorosa del anciano. «Usted no sabe con quién está hablando». La gente se quedó inmóvil, sin entender qué significaba esa frase. Y fue en ese instante cuando comenzó una historia que nadie olvidaría jamás. El murmullo de la gente creció después de aquellas palabras del anciano. Algunos pensaron que deliraba por la edad, otros se rieron, y unos pocos sintieron un escalofrío inexplicable. Don Ernesto, el millonario, levantó la ceja y soltó una carcajada cargada de desprecio. «¿Con quién estoy hablando?», repitió burlón, levantando la voz para que todos escucharan. «Con un viejo andrajoso que ni siquiera tiene para comprar un pan duro». El anciano mantuvo la calma, aunque por dentro sus manos temblaban. Su mirada, sin embargo, transmitía una fuerza silenciosa que descolocó a algunos de los presentes. Una mujer que salía del café murmuró a su acompañante: «Ese hombre tiene algo en la mirada. No parece un mendigo cualquiera». Pero don Ernesto no prestó atención a esos comentarios. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio del anciano, y con un gesto arrogante le lanzó una moneda al suelo. El tintinear del metal contra las baldosas resonó como un insulto. «Ahí tienes, viejo. Para que al menos compres un pan en la tienda de la esquina. Y agradece que hoy me levanté de buen humor». El anciano miró la moneda en el suelo, pero no se agachó. Levantó lentamente la cabeza y con voz firme, aunque quebrada por los años, respondió: «La riqueza se mide en mucho más que dinero, señor. Algún día lo entenderá, aunque quizá ya sea demasiado tarde para usted». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Hubo un silencio pesado en la calle. Algunos jóvenes se rieron nerviosamente, mientras otros intercambiaban miradas incómodas. Don Ernesto, molesto por la osadía, hizo un ademán a su chofer para que lo llevara a su auto de lujo, un reluciente sedán negro estacionado frente al café. Pero antes de subir, volvió a mirar al anciano con una mueca de burla. «Escúchame bien, viejo. Yo he construido un imperio desde cero. Nadie puede darme lecciones de vida. Tú no eres nadie, y nunca lo serás». El auto arrancó con un rugido, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio aún más tenso. El anciano permaneció quieto, observando cómo el vehículo se alejaba entre las luces de la ciudad. Con un suspiro profundo, apoyó su bastón en el suelo y murmuró casi para sí mismo: «Ese hombre no sabe que su pasado lo persigue, y tarde o temprano, saldrá a la luz». Un joven que había presenciado todo, intrigado por las palabras del anciano, decidió seguirlo discretamente. Algo le decía que detrás de ese hombre pobre se escondía una verdad que nadie imaginaba.
El anciano caminó lentamente por la vereda, con su bastón golpeando el suelo en un ritmo cansado, pero constante. El joven que lo seguía, llamado Daniel, apenas podía ocultar su curiosidad. Tenía unos 20 años, trabajaba como repartidor y estaba acostumbrado a ver injusticias todos los días, pero lo que había presenciado lo había marcado. ¿Quién será este hombre?, se preguntaba en silencio. No parece un mendigo cualquiera. El anciano se detuvo en una esquina donde un vendedor ambulante ofrecía sopa caliente a bajo precio. Sacó unas pocas monedas de su bolsillo y las entregó, agradeciendo con una inclinación de cabeza. El vendedor, al verlo, le sirvió un plato mucho más lleno de lo que pagaba. Don Julián, no se preocupe, yo le pongo un poco más, usted siempre fue un hombre justo, dijo el vendedor con respeto. Aquella frase encendió aún más la curiosidad de Daniel. ¿Siempre fue un hombre justo? ¿Qué significaba eso? Mientras don Julián se sentaba en un banco de madera para comer despacio, Daniel se armó de valor y se acercó. Disculpe, señor, dijo con timidez. Yo vi lo que pasó allá, con ese millonario. Don Ernesto. Nadie debería tratarlo así. El anciano levantó la mirada, sorprendido por la voz sincera del joven. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro arrugado. Gracias, hijo. No te preocupes, no es la primera vez que alguien me menosprecia. Y tampoco será la última. Pero usted dijo algo extraño, insistió Daniel. Que ese hombre no sabía con quién hablaba. ¿A qué se refería? Don Julián guardó silencio. Sus ojos, empañados por recuerdos dolorosos, se posaron en el vacío. Tomó aire y, tras unos segundos, respondió. Digamos que ese millonario me debe más de lo que imagina. Y si el destino quiere, pronto lo recordará. Daniel se estremeció. Las palabras del anciano sonaban como una advertencia oculta, como si el pasado escondiera una conexión peligrosa entre él y don Ernesto. Antes de que pudiera preguntar más, un lujoso auto se detuvo frente al mismo café donde horas antes había ocurrido la humillación. Del vehículo bajó la hija de don Ernesto, una joven elegante llamada Camila. Ella no sabía que aquel anciano, sentado con su plato de sopa humilde, estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Camila, la hija de don Ernesto, descendió del auto con un aire de elegancia y confianza. Su abrigo largo y sus tacones resonaban en la vereda mientras saludaba a unos conocidos que se encontraban en el café. Tenía una sonrisa cordial, pero sus ojos reflejaban una tristeza escondida, como si llevara un peso que nadie más conocía. A pocos metros, don Julián, el anciano, la observó en silencio mientras sorbía con calma su sopa. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la mezcla de recuerdos que aquella joven le provocaba. Daniel, aún sentado junto a él, notó su reacción y preguntó en voz baja. ¿La conoce? El anciano apretó los labios antes de responder. Sí, y mucho más de lo que imaginas. En ese instante, Camila cruzó la mirada con don Julián. Sus pasos se detuvieron de golpe. Sus ojos se abrieron con asombro, como si reconociera algo en aquel rostro envejecido. Usted. Susurró, sin poder evitar dar unos pasos hacia él. Daniel se sorprendió. No esperaba que la hija del poderoso millonario se fijara en un anciano pobre sentado en la calle. La tensión creció cuando Camila, con voz temblorosa, preguntó. ¿Es usted Julián? El anciano asintió lentamente, con una sonrisa nostálgica. Así es, señorita. No pensé que aún me recordaras. Camila se llevó una mano al pecho, intentando contener la emoción. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Claro que lo recuerdo. Usted fue alguien muy importante en mi infancia. Daniel quedó paralizado. No entendía nada. ¿Cómo podía ser que la hija de un millonario reconociera a un anciano mendigo con tanta emoción? Mientras tanto, algunos curiosos se acercaban, murmurando entre sí. El contraste era demasiado fuerte, la hija del hombre más rico del barrio hablando con un anciano pobre al que su propio padre había humillado horas antes. El silencio fue roto por Camila, que apenas podía controlar la voz. Mi padre, nunca volvió a mencionarlo, ¿por qué está usted aquí, así? Don Julián bajó la mirada, sus ojos empañados por la memoria. Porque tu padre decidió borrar mi nombre de su vida y de su historia.
La joven se quedó helada. No podía comprender el peso de aquellas palabras. Daniel, con el corazón acelerado, supo que estaba frente al inicio de un secreto enorme que estaba a punto de salir a la luz. El corazón de Camila latía con fuerza. La revelación de don Julián la dejó en un estado de confusión que no podía disimular. El murmullo de la gente alrededor se hacía cada vez más intenso, algunos reconocían a la hija del millonario, otros solo se preguntaban quién era aquel anciano capaz de alterar tanto a una mujer de clase alta. Daniel, con la intriga a flor de piel, no pudo contenerse y preguntó: ¿qué quiso decir con que su padre borró su nombre de la historia? Don Julián lo miró fijamente, luego dirigió sus ojos hacia Camila y, con voz grave, respondió: porque su padre y yo fuimos algo más que conocidos. Compartimos un destino que él prefirió enterrar bajo montañas de dinero. Camila sintió un nudo en la garganta. Su respiración se aceleró. ¿Por qué nunca nos contó nada?, preguntó con voz entrecortada. ¿Qué pasó realmente entre usted y él? El anciano guardó silencio unos segundos, como si luchara contra los recuerdos. Finalmente, con la mirada perdida, pronunció: tu padre y yo comenzamos desde lo más bajo. Caminamos las mismas calles, soñamos con los mismos ideales, y un día, cuando todo parecía florecer, él eligió el camino de la ambición y la traición. Las palabras se clavaron en Camila como agujas. Ella había crecido creyendo que su padre siempre había sido un hombre hecho a sí mismo, que su éxito era fruto exclusivo de su esfuerzo y visión. Pero ahora, frente a ese anciano, la historia parecía diferente. No, no puede ser, balbuceó ella, con lágrimas acumulándose en los ojos. Don Julián la miró con ternura, como si viera en ella a una niña inocente atrapada en una mentira. A veces, los cimientos de una fortuna están levantados sobre secretos oscuros, hija. Y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Daniel escuchaba con la boca entreabierta. Sentía que estaba presenciando un momento histórico, algo que podría sacudir a toda la ciudad si se conociera públicamente. De pronto, una voz fuerte interrumpió la escena. Camila, gritó alguien desde el café. Todos voltearon. Era don Ernesto, que había regresado para recoger unos documentos olvidados. Su mirada se endureció al ver a su hija hablando con el anciano. El silencio se volvió denso. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Don Ernesto caminó con pasos firmes hacia ellos, dispuesto a interrumpir lo que estaba ocurriendo. Don Ernesto avanzó con pasos pesados, cada uno de ellos cargado de autoridad y orgullo. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron primero en su hija y luego en don Julián. El aire se volvió espeso, y los murmullos de la gente crecieron alrededor como un murmullo inquietante. Camila, dijo con voz firme y cortante, ¿qué haces hablando con este hombre? Camila se sobresaltó, pero no retrocedió. Sus labios temblaban, aunque trató de mantener la compostura. Papá, él no es un desconocido. Don Ernesto arqueó una ceja y soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿No es un desconocido? Por favor, hija. Este viejo no es más que un mendigo que busca lástima. Ya te lo dije, la gente como él no tiene nada que enseñarnos. El rostro de Camila se llenó de indignación. No digas eso, replicó con valentía. Este hombre, lo recuerdo de cuando era niña. Estuvo en nuestra casa, yo lo conocí. La multitud reaccionó con asombro. Algunos se miraron entre sí, otros susurraban sin entender. Daniel, expectante, observaba cada detalle con los ojos muy abiertos. El anciano, con un suspiro profundo, decidió hablar. Ernesto, han pasado muchos años, y aún tu orgullo sigue siendo más grande que tu humanidad. Don Ernesto apretó la mandíbula, molesto de que lo llamara por su nombre. Tú no tienes derecho a pronunciarlo. Espetó. Mi vida ya no tiene nada que ver contigo. Pero don Julián no se dejó intimidar. Sus palabras fueron firmes, como si guardara en ellas un peso histórico. Tu vida tiene todo que ver conmigo. Lo que tú eres hoy, lo que has construido, no existiría si no fuera por mí. Un silencio sepulcral cayó sobre la calle. Los curiosos contenían la respiración, incapaces de apartar la vista de aquel enfrentamiento. Camila, con los ojos humedecidos, dio un paso hacia adelante. Papá, ¿qué significa eso?
¿Qué te une a este hombre? Don Ernesto miró a su hija, y por primera vez su semblante perdió seguridad. Hubo un destello de incomodidad en sus ojos, como si temiera que un fantasma del pasado estuviera a punto de revelarlo todo. El anciano, con voz serena pero cargada de poder, dijo algo que heló a todos los presentes. Ernesto, yo fui quien te dio tu primera oportunidad. Yo fui quien puso en tus manos el sueño que luego convertiste en un imperio, traicionándome. Camila abrió los ojos como platos. Daniel se llevó la mano a la boca. Y el público enmudeció. Las palabras de don Julián cayeron como un rayo en medio de la multitud. El murmullo se transformó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban clavados en don Ernesto, esperando una respuesta. El millonario, con la frente perlada de sudor, apretó los puños. Sus labios temblaban, pero trató de disimular con una risa seca. «Patrañas», exclamó con voz fuerte, intentando imponer autoridad. «Este viejo está delirando. Nadie me regaló nada, todo lo que tengo lo logré con mi esfuerzo». Pero su voz no sonó tan firme como otras veces. Había un temblor escondido que no pasó desapercibido. Camila lo miró con incredulidad. «¿Es cierto lo que dice, papá?», preguntó, con lágrimas asomando en sus ojos. «¿Le debes tu imperio a este hombre?». Don Ernesto evitó la mirada de su hija. Se volvió hacia los curiosos y levantó la voz para intentar recuperar control. «No se dejen engañar. Este anciano solo quiere llamar la atención. Yo soy un ejemplo de superación, de trabajo duro, y nada más». Pero justo en ese momento, don Julián se levantó lentamente de su banco. Su figura encorvada parecía débil, pero su mirada estaba cargada de dignidad. Apoyándose en su bastón, dio un paso hacia Ernesto. «Si todo lo que dices es verdad, entonces, ¿por qué tiemblas al mirarme?». La pregunta resonó como un eco en la calle. Camila, al escucharla, se cubrió la boca con las manos. Daniel, en un susurro, murmuró: «Esto es más grande de lo que imaginaba». Los curiosos comenzaron a murmurar nuevamente. Algunos comentaban que tal vez el anciano decía la verdad, otros defendían la versión del millonario. Pero lo que nadie podía negar era que el poderoso empresario estaba incómodo, nervioso, como nunca antes lo habían visto. Don Ernesto retrocedió un paso, como si las palabras de Julián lo empujaran hacia atrás. «Basta ya», dijo con voz quebrada. «No tienes pruebas de nada». Don Julián sonrió con un aire misterioso. «Las pruebas no siempre se guardan en papeles. A veces se guardan en las personas que nunca olvidan». En ese instante, Camila miró fijamente al anciano y susurró: «Yo lo recuerdo, recuerdo que usted estaba allí, en la fábrica vieja, el día en que todo comenzó». El rostro de don Ernesto palideció al escuchar a su hija. El silencio que siguió a las palabras de Camila fue casi insoportable. El bullicio de la ciudad parecía haberse detenido, solo se escuchaban las respiraciones agitadas de quienes presenciaban la escena. Don Ernesto, pálido como nunca antes, intentó mantener la compostura. «Camila, no recuerdas bien. Eras apenas una niña, esas memorias no tienen valor». Pero su voz carecía de la firmeza habitual. Era la primera vez que la gente lo veía inseguro, y eso comenzó a sembrar dudas en la multitud. Camila, en cambio, hablaba con una convicción que nacía de lo profundo de su corazón. «Sí recuerdo», dijo con voz temblorosa, pero decidida. «Recuerdo a este hombre, al señor Julián. Usted trabajaba con papá, ¿verdad? Me enseñó a leer números en los libros contables de la fábrica vieja. Yo lo veía como un abuelo». Las lágrimas rodaron por su rostro. La multitud exhaló un murmullo de sorpresa. Daniel, con los ojos brillantes, no podía creer la magnitud del secreto que estaba emergiendo. Don Julián asintió lentamente. «Así es, niña. En esos tiempos yo era socio de tu padre. Éramos dos hombres con un sueño compartido, levantar una empresa que diera trabajo digno y futuro a la gente». Sus palabras hicieron eco en los presentes. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros murmuraban nombres de viejos barrios y fábricas cerradas, intentando conectar piezas olvidadas de la historia local. El millonario levantó la mano para acallar todo. «Mentiras», gritó con desesperación. «Yo fundé mi imperio solo, nadie me ayudó.
Pero Camila lo miró fijamente, con un dolor que le atravesaba el alma. Papá, si es cierto lo que dice, ¿por qué nunca me hablaste de él? ¿Por qué ocultar su nombre de nuestra historia? Don Ernesto apretó los dientes. La respuesta no salió de su boca, sino de los labios de don Julián, quien se adelantó un paso más. Porque tu padre no solo me borró de su historia, hija, también me arrebató todo lo que construimos juntos. La gente jadeó al escuchar esa declaración. Algunos hombres mayores en la multitud comenzaron a recordar. Sí, hubo rumores de un socio desaparecido hace décadas, dijo uno. Creímos que era un mito, agregó otro. El rostro de don Ernesto se volvió sombrío. Sus ojos lanzaban destellos de furia, pero también de miedo. Y en ese instante, Daniel comprendió que la verdad estaba más cerca que nunca de salir a la luz. El ambiente se había convertido en un hervidero de murmullos y tensión. Los transeúntes se apretaban unos contra otros, intentando escuchar cada palabra. Algunos grababan con sus teléfonos, sabiendo que aquella confrontación podía convertirse en un escándalo público. Don Ernesto respiraba agitadamente, sus manos apretadas contra los bolsillos de su saco. La altanería con la que solía imponerse parecía resquebrajarse ante todos. «Basta de farsas», gritó de pronto. «Este anciano solo quiere arrastrarme a su miseria». Pero don Julián, con voz calmada y pausada, respondió. «Si todo es una farsa, ¿por qué tiemblas al oír mi nombre?» El silencio se hizo nuevamente. Camila, con lágrimas resbalando por sus mejillas, dio un paso hacia el anciano. «Dígame, señor Julián, ¿qué le hizo mi padre? ¿Qué pasó realmente en esa fábrica?» El anciano cerró los ojos por un momento, como si el peso de los recuerdos lo aplastara. Su voz salió ronca, cargada de dolor. «Éramos socios, tu padre y yo. Compartíamos todo al 50%. Yo puse el terreno, las máquinas y los primeros trabajadores. Tu padre aportó ideas y un puñado de contactos. La fábrica creció, pero con los años, su ambición también. Una noche, me engañó con documentos falsos, y me dejó sin nada». Un grito ahogado recorrió la multitud. Algunos hombres mayores se miraban con reconocimiento, como si confirmaran viejas sospechas. Camila, paralizada, volvió la mirada hacia su padre. «¿Es cierto, papá? ¿Le robaste lo que era suyo?» Don Ernesto intentó hablar, pero su voz se quebró. La seguridad que siempre lo había definido se desmoronaba frente a la presión de su hija y de todos los testigos. «No fue así», exclamó, levantando las manos. «Solo hice lo que debía para sobrevivir, él no tenía la capacidad de llevar la empresa más lejos. Yo la salvé». Pero esas palabras no convencieron a nadie. El rostro de Camila reflejaba decepción. Y Daniel, con el corazón en un puño, comprendió que estaba frente a la caída de un gigante. Don Julián, sin perder la calma, lo miró directo a los ojos y dijo: «Lo que hiciste no fue salvar una empresa, Ernesto, fue salvarte a ti mismo, destruyendo a quien te tendió la mano primero». Las lágrimas de Camila comenzaron a fluir sin control. Y en ese instante, la multitud supo que la verdad apenas empezaba a revelarse. El peso de aquellas palabras cayó como un martillazo sobre la multitud. La imagen impecable del millonario comenzaba a resquebrajarse frente a todos. El murmullo crecía, los celulares grababan cada gesto, y el aire parecía cargado de electricidad. Camila se llevó las manos al rostro, incapaz de contener el llanto. «Papá», susurró entre sollozos. «¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste borrar de nuestra vida a un hombre que fue parte de nuestra familia?» Don Ernesto apretó los puños con rabia, pero también con impotencia. Sus labios temblaban. La multitud no dejaba de mirarlo, como si esperaran una confesión. «Yo no tuve elección», estalló finalmente. «Si no hubiera tomado el control, esa fábrica habría muerto en el olvido». Julián no entendía de negocios, no veía más allá de su idealismo. Yo hice lo necesario». Don Julián se adelantó un paso, con la voz firme y serena. «¿Lo necesario? ¿Arrebatarme todo? ¿Firmar documentos falsos para dejarme en la calle? ¿Hacerme pasar por un hombre fracasado frente a mis propios trabajadores? Eso no fue necesario, Ernesto, eso fue traición». Las palabras hicieron eco entre los presentes.
Varias personas comenzaron a grabar más de cerca, conscientes de que aquella historia pronto explotaría en las redes sociales. Daniel, con el corazón acelerado, intervino con valentía. Usted habla de éxito, señor Ernesto, pero un verdadero hombre de negocios no destruye a quien lo ayudó a levantarse. El millonario lo fulminó con la mirada. Tú no sabes nada, mocoso insolente. Pero sus gritos ya no intimidaban. La multitud estaba de parte del anciano. El aura de poder del millonario se desmoronaba como arena entre los dedos. Camila, con la voz quebrada, se volvió hacia don Julián. ¿Y usted, por qué nunca apareció? ¿Por qué no reclamó lo que era suyo? El anciano bajó la mirada, y con un suspiro profundo respondió. Porque mi orgullo no me lo permitió. Preferí desaparecer antes que arrastrar a mi familia a un pleito sucio. Pero el precio fue demasiado alto, perdí todo, incluso a quienes amaba. Las lágrimas de Camila brotaron de nuevo. El peso de aquella confesión era insoportable. Mientras tanto, en el rostro de don Ernesto se dibujaba una sombra oscura, mezcla de ira y temor. Y entonces, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, pronunció con los dientes apretados. Si sigues hablando, viejo, destruiré lo poco que te queda. El público contuvo la respiración. Nadie esperaba semejante amenaza en plena calle. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de indignación al escuchar la amenaza de don Ernesto. La máscara de hombre respetable y exitoso se había roto por completo, frente a todos ya no era un millonario intocable, sino alguien capaz de intimidar a un anciano indefenso. ¿Destruir lo poco que me queda? Repitió don Julián con voz temblorosa pero firme. Ernesto, ya me lo quitaste todo una vez. No hay nada más que puedas arrebatarme, salvo la verdad. Las palabras fueron como un cuchillo directo al corazón del millonario. La multitud explotó en aplausos y exclamaciones, apoyando al anciano. Camila, con lágrimas recorriendo su rostro, se interpuso entre los dos hombres. Papá, basta. Gritó con desesperación. ¿No ves lo que estás haciendo? Estás mostrando al mundo tu verdadera cara. Don Ernesto trató de recuperar el control, respirando hondo, pero la furia lo dominaba. No entiendes nada, Camila. Este viejo siempre fue un estorbo. Yo construí este imperio para ti, para nuestra familia. Él no merece nada. Daniel, que hasta ahora había observado con cautela, dio un paso al frente. Su voz joven pero decidida resonó con fuerza. Un verdadero legado no se construye con traición, señor. Lo que usted llama éxito está manchado, y tarde o temprano, lo perderá todo. El público asintió con aprobación. Incluso algunos comenzaron a increpar al millonario. Devuélvele lo que le robaste. Injusto. Ladrón de sueños. El rostro de don Ernesto se volvió rojo de ira. Señaló al anciano con un dedo tembloroso. Te advertí que no removieras el pasado. Pero entonces, don Julián levantó su bastón y lo apoyó con firmeza en el suelo. Y yo te advierto a ti, Ernesto, el pasado siempre vuelve. Y esta vez, no podrás esconderte. El silencio fue absoluto. En ese momento, la puerta del café volvió a abrirse. Un hombre mayor, de traje oscuro y caminar decidido, salió entre los presentes. Llevaba consigo una carpeta gruesa bajo el brazo. Todos se giraron a mirarlo. Su expresión era grave, y su voz, aunque pausada, tenía un peso que impuso respeto. Creo que es hora de que la verdad quede registrada, con documentos. El corazón de don Ernesto se paralizó. El murmullo se apagó como un fuego sofocado por el viento. Todos los ojos se posaron en aquel hombre de traje oscuro que avanzaba lentamente entre la multitud. Su porte era solemne, sus pasos firmes, y la carpeta que llevaba bajo el brazo parecía pesar más que cualquier oro, llevaba la promesa de una verdad olvidada. Don Ernesto retrocedió un paso, su rostro perdió color. ¿Qué hace usted aquí? Balbuceó, con una mezcla de sorpresa y miedo. El hombre lo miró fijamente, sin pestañear. Llegó la hora de que la verdad salga a la luz, Ernesto. Has escondido demasiado durante demasiado tiempo. Camila se volvió hacia él con desconcierto. ¿Quién es usted? El hombre se inclinó suavemente hacia ella, con respeto. Me llamo Ricardo Salvatierra. Fui notario de los primeros acuerdos entre tu padre y el señor Julián.
Un murmullo colectivo recorrió el lugar como un trueno. Daniel, que estaba cerca, abrió los ojos de par en par. Entonces, ¿usted sabe lo que pasó? Ricardo asintió. Levantó la carpeta y la sostuvo en alto para que todos la vieran. Aquí guardo copias de aquellos documentos originales. Contratos firmados a nombre de ambos. Testimonios de empleados que vieron cómo nació la empresa. Todo está aquí. El anciano cerró los ojos con un suspiro de alivio. Por primera vez en años, sentía que alguien estaba dispuesto a devolverle su dignidad. Don Ernesto, en cambio, sudaba frío. Su voz salió temblorosa, aunque intentaba sonar firme. Eso es imposible. Esos documentos no existen, yo los destruí hace décadas. Ricardo lo miró con severidad. Quemaste lo que tenías en tu poder, Ernesto. Pero olvidaste que yo, como notario, estaba obligado a conservar copias en los archivos legales. Y créeme, nunca desaparecieron. El público estalló en exclamaciones. Algunos gritaban que los muestre, otros grababan cada palabra con sus celulares, sabiendo que aquel momento era histórico. Camila, con las manos temblorosas, miró a Ricardo. ¿Me está diciendo que mi padre me mintió toda la vida? El notario bajó la cabeza con solemnidad. Me temo que sí, señorita. La verdad está escrita, y no puede negarse más. El rostro de don Ernesto se desencajó. Por primera vez, el poderoso millonario parecía un hombre acorralado, sin salida. Don Julián, con lágrimas contenidas en los ojos, murmuró apenas audible. Al fin, la justicia comienza a hablar. La multitud contenía el aliento mientras Ricardo abría lentamente la carpeta. El crujido del papel sonó como un trueno en medio del silencio absoluto. Dentro, varios documentos amarillentos con sellos notariales parecían brillar bajo la luz de los faroles de la calle. Camila dio un paso adelante, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Puedo verlos?, preguntó con voz quebrada. Ricardo asintió y extendió los papeles hacia ella. Camila los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Contrato de constitución de sociedad. Firmantes, Julián Herrera y Ernesto Salazar. Participación, 50% cada uno. Un murmullo estalló en la multitud. Daniel, con los ojos muy abiertos, murmuró. Todo lo que dijo el anciano, es cierto. Don Ernesto se abalanzó hacia los documentos, intentando arrebatarlos. Dame eso. Son míos, no tienes derecho a leerlos aquí. Pero Ricardo se interpuso con firmeza. Estos papeles son prueba legal, Ernesto. Y si intentas destruirlos otra vez, solo demostrarás tu culpabilidad. Camila retrocedió un paso, protegiendo los documentos contra su pecho. Sus ojos, llenos de decepción, se clavaron en los de su padre. Me mentiste toda la vida. Me hiciste creer que eras un hombre que lo construyó todo solo, cuando en realidad, lo robaste. El rostro de don Ernesto se desencajó. Intentó acercarse a su hija, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. No te acerques. Gritó, con la voz rota. No quiero que me toques. Las lágrimas caían sin control. El millonario bajó los brazos, derrotado, pero todavía trataba de justificarse. Lo hice por ti, Camila, todo lo hice por ti, para que no te faltara nada. Don Julián lo observó con dureza. No, Ernesto. Lo hiciste por ti mismo. Y en ese camino, destruiste la confianza de todos los que te rodeaban. El público empezó a gritar palabras de indignación. Algunos pedían justicia, otros exigían que devolviera lo que no era suyo. Ricardo levantó la voz para calmar a la multitud. Estos documentos pueden llevarse a los tribunales. Pero antes de hacerlo, quiero escuchar a este hombre, señaló a don Ernesto. Quiero escucharlo admitir la verdad frente a su hija y frente a todos los que han sido engañados por tantos años. Un silencio sepulcral cayó sobre la calle. Don Ernesto, sudando y con la respiración agitada, sabía que no podía escapar más. Los ojos de todos se clavaron en don Ernesto. El poderoso empresario, que alguna vez dominó salas de juntas con solo su presencia, ahora parecía un hombre pequeño, acorralado por su propio pasado. Camila, aún sosteniendo los documentos, lo miraba con un dolor desgarrador. Papá, por favor. No más excusas.
Solo dime la verdad. Don Ernesto apretó los labios. Su respiración era pesada, como si cada palabra pesara toneladas. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró. Sí, es cierto. Un grito ahogado recorrió la multitud. Camila dejó caer uno de los papeles al suelo, temblando. ¿Entonces, me mentiste todos estos años? ¿Me criaste sobre una mentira? El millonario levantó la mirada, sus ojos llenos de desesperación. No lo entiendes, hija, yo no podía permitirme fracasar. Tenía miedo de perderlo todo. Julián quería ayudar a la gente, sí, pero yo veía más allá. Yo quería levantar un imperio, y no iba a dejar que nada ni nadie me detuviera. Don Julián, con voz cargada de amargura, respondió. ¿Y por eso me robaste lo que era mío? ¿Por eso me condenaste a vivir en la calle mientras tú te bañabas en lujos? El rostro de Ernesto se contrajo, avergonzado. Fui egoísta, lo sé. Pero si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. El público empezó a increparlo con más fuerza. Hipócrita. Devuélvele lo que le pertenece. Que lo pague en tribunales. Daniel, que seguía presenciando todo, se adelantó. Señor Julián, ahora la verdad está clara. Pero, ¿qué hará con ella? El anciano lo miró con ojos cansados, pero firmes. No busco dinero ni venganza. Lo único que quiero es que este hombre admita lo que hizo frente a su hija y que ella sepa quién es en realidad. Camila sollozaba, su mundo entero desmoronándose frente a todos. Se llevó las manos al rostro y gritó con rabia. Me quitaste el derecho de conocer la verdad, papá. Me robaste no solo la historia de mi infancia, sino también mi confianza. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos por primera vez en años, trató de acercarse a ella. Camila, hija, yo. Pero ella retrocedió, negando con la cabeza. En ese preciso instante, un hombre del público levantó la voz. Y aún no saben toda la verdad. El silencio cayó como un manto helado. Todos giraron a verlo, incluyendo a Julián, Camila y Ernesto. La multitud se abrió para dejar pasar al hombre que había gritado. Era mayor, de cabello canoso y aspecto humilde, pero con una mirada decidida. Caminó hasta quedar frente a todos, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Don Ernesto lo reconoció de inmediato y palideció. Tú. Murmuró con los dientes apretados. El desconocido alzó la voz para que todos escucharan. Me llamo Pedro Ramírez, y hace más de 30 años trabajé en la fábrica donde comenzó todo. Yo vi lo que pasó con mis propios ojos. Los murmullos se multiplicaron como olas. Varias personas grababan con sus teléfonos, ansiosas de escuchar lo que estaba por revelarse. Camila lo miró con súplica. Por favor, señor, dígame qué ocurrió realmente. Pedro respiró hondo, mirando primero a don Julián y luego a Ernesto. Cuando la empresa estaba creciendo, todos sabíamos que el señor Julián era el verdadero dueño del terreno y de las máquinas. Él trataba a los trabajadores con respeto, nos daba salario justo y hasta comida cuando no alcanzaba. Pero una noche, llegaron papeles nuevos. Papeles que nadie entendió. Y de repente, todo pasó a nombre de Ernesto. Los ojos de la multitud se abrieron como platos. Pedro apretó los puños y continuó. Yo estaba allí cuando el señor Julián fue expulsado de la fábrica. Lo sacaron como si fuera un intruso. Muchos quisimos defenderlo, pero Ernesto nos amenazó con dejarnos sin empleo. Y todos teníamos hijos que alimentar, nos quedamos callados. Don Julián inclinó la cabeza con dolor, recordando aquella humillación. Pedro, con la voz quebrada, agregó. Yo callé durante años, pero nunca pude perdonarme. Hoy veo que la verdad, al fin, está saliendo a la luz. Camila lo miró con lágrimas en los ojos. Entonces, mi padre no solo le robó su parte, sino que también lo humilló frente a todos. Pedro asintió. Así fue, señorita. Don Ernesto, arrinconado, trató de defenderse. Mentira. Todos ustedes inventan historias porque envidian lo que he logrado. Pero nadie le creyó. Los abucheos comenzaron a sonar con fuerza. La gente exigía justicia, y su figura de millonario intocable se desmoronaba a pasos agigantados. Don Julián, mirando a Pedro con gratitud, murmuró. Gracias, por hablar al fin.
Pedro lo miró a los ojos y respondió. Ya era hora de limpiar mi conciencia. La tensión creció aún más cuando Camila, con la voz firme pese a las lágrimas, señaló a su padre y gritó. Exige perdón ahora mismo, papá. O juro que yo misma llevaré estos papeles a los tribunales. El rostro de don Ernesto quedó petrificado. El silencio tras las palabras de Camila fue ensordecedor. La multitud observaba expectante, como si en ese instante se decidiera el destino de aquel millonario que había caído en desgracia frente a todos. Don Ernesto respiraba con dificultad, el sudor corría por su frente. Sus ojos se clavaban en los de su hija, que lo miraba con una mezcla de dolor y valentía. ¿Perdón? Repitió con un hilo de voz, casi sin creer lo que escuchaba. Camila dio un paso adelante, alzando los documentos que aún sostenía en sus manos. Sí, papá. Perdona al señor Julián, al hombre que te ayudó a levantar todo lo que tienes. Perdona a quienes engañaste, y perdona a mí, por haberme criado sobre una mentira. La gente asintió con fuerza, respaldando sus palabras. Gritos de «pide perdón» comenzaron a escucharse entre la multitud. Don Ernesto tragó saliva, pero la soberbia todavía luchaba dentro de él. Yo no puedo», balbuceó, intentando mantener su orgullo. Fue entonces cuando don Julián, con voz grave y temblorosa, habló. No es a mí a quien más debes pedir perdón, Ernesto, es a tu propia hija. El millonario cerró los ojos con fuerza, como si aquellas palabras lo atravesaran. Cuando los abrió, las lágrimas asomaban en sus párpados. Por primera vez, el público lo veía vulnerable. Camila, susurró, con la voz quebrada. Hija, yo solo quería que tuvieras un futuro brillante. Pero en ese camino, olvidé lo más importante, la verdad y la dignidad. Camila lo miraba sin moverse, esperando las palabras que tanto necesitaba escuchar. Finalmente, Ernesto giró la cabeza hacia don Julián y, con un nudo en la garganta, murmuró. Perdóname, te fallé como socio, como amigo, como hermano. Un murmullo de sorpresa recorrió a todos. Daniel, impactado, susurró. ¿Hermano? Los ojos de la multitud se abrieron aún más. Camila retrocedió, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué dijiste? Preguntó con voz temblorosa. ¿Hermano? Don Ernesto palideció al darse cuenta de lo que había revelado en un descuido. Don Julián cerró los ojos con resignación. El secreto que llevaba décadas guardado había salido a la luz. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido de asombro. La palabra hermano flotaba en el aire, repitiéndose de boca en boca como un eco imposible de ignorar. Camila, con el rostro desencajado, dio un paso hacia atrás. ¿Cómo que hermano? ¿Qué significa eso? Don Ernesto intentó hablar, pero su voz se quebró. El anciano, en cambio, levantó la mirada con serenidad. Sí, hija. Ernesto y yo somos hermanos de sangre. El impacto fue inmediato. La gente jadeó, algunos gritaron de incredulidad, otros levantaron aún más sus celulares para registrar cada palabra. Camila, temblando, volvió a preguntar. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué viví toda mi vida sin saber que tenía un tío? Don Julián suspiró profundamente, con lágrimas asomando en sus ojos. Porque tu padre decidió enterrarme no solo como socio, sino como familia. Don Ernesto bajó la cabeza, avergonzado. Su voz salió como un susurro, cargada de culpa. Yo no soportaba la idea de compartir mi vida, mi éxito. Ni siquiera mi sangre. Creía que si te ocultaba la verdad, jamás sabrías que mi riqueza estaba manchada de traición. Camila lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Me quitaste el derecho de conocer a mi familia, de crecer con la verdad. Todo lo que me diste, papá, fue a costa de una mentira. La multitud comenzó a indignarse aún más, gritando palabras de condena. Algunos pedían justicia inmediata, otros exigían que la historia fuera contada al mundo entero. Daniel, que había permanecido en silencio, habló con fuerza. Toda la ciudad debe saber esto. No solo le robaste un negocio a tu hermano, le robaste su identidad, su lugar en tu familia. El rostro de don Ernesto estaba desencajado, pero no encontraba palabras para defenderse. El peso de la verdad lo había convertido en un hombre derrotado. Don Julián, con voz temblorosa, miró a Camila.
Yo nunca quise que supieras así, pero tu padre me obligó al silencio. Hoy, al fin, la verdad salió a la luz. Camila, entre lágrimas, tomó la mano del anciano con fuerza. Entonces, usted es mi tío. La multitud estalló en gritos de asombro y aplausos de apoyo. Don Ernesto se llevó las manos al rostro, hundido en la vergüenza más profunda de su vida. El abrazo entre Camila y don Julián conmovió a todos los presentes. La joven lloraba en silencio, sintiendo por primera vez el calor de un lazo familiar que había estado oculto durante toda su vida. El anciano, conmovido, acariciaba su cabello como si quisiera recuperar en segundos todo el tiempo perdido. La multitud aplaudía con fuerza, algunos gritaban injusticia, mientras otros repetían: el verdadero hermano. El verdadero fundador. Don Ernesto, en cambio, parecía un espectro. Sus ojos estaban vidriosos, su cuerpo rígido, como si la realidad lo hubiera aplastado. Murmuraba palabras ininteligibles, tratando de justificarse ante sí mismo. Yo solo quería triunfar. Camila se volvió hacia él, todavía sosteniendo la mano de Julián. Papá, no entiendo, ¿cómo pudiste borrarlo de nuestra vida? Era tu hermano, tu propia sangre. El millonario se llevó las manos a la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hija. El orgullo, la ambición, me cegaron. Pensé que, si me quedaba con todo, nadie recordaría a Julián. Quería que mi nombre fuera el único. Daniel, con los ojos llenos de indignación, no pudo contenerse. Pero la verdad siempre sale a la luz. Usted no solo robó un negocio, señor Ernesto, usted robó una vida entera. La multitud estalló en vítores de apoyo a las palabras del joven. Don Ernesto se tambaleó, como si la fuerza lo abandonara. Ricardo, el notario, levantó la carpeta con los documentos y habló con voz firme. Aquí están las pruebas. El tribunal decidirá el resto. Pero ya no hay duda, el verdadero cofundador de la empresa fue Julián Herrera, hermano de Ernesto Salazar. Los aplausos retumbaron en la calle. Algunos curiosos gritaban que aquella historia debía salir en los periódicos, otros ya compartían en redes sociales lo que grababan en sus teléfonos. Camila, con la voz temblorosa, dijo mirando a todos: hoy descubrí que la riqueza no está en el dinero, está en la verdad, en la familia, en la dignidad. Y esa riqueza, papá, la perdiste hace mucho tiempo. Las palabras fueron un golpe certero para don Ernesto. Sus piernas temblaron y necesitó apoyarse en la puerta del café para no caer. Y justo cuando parecía que todo había quedado dicho, don Julián, con lágrimas en los ojos, se giró hacia su hermano y pronunció unas palabras que dejaron helada a la multitud. A pesar de todo, aún eres mi hermano, Ernesto. Y el perdón está en tus manos. El silencio tras las palabras de don Julián fue tan profundo que hasta el ruido de los autos en la avenida parecía haberse desvanecido. Todos los presentes esperaban con ansias la reacción de don Ernesto. El millonario levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, las arrugas de su rostro se acentuaban con la culpa que lo devoraba. Nunca antes se había mostrado tan vulnerable. Perdón. Repitió con voz quebrada. Después de todo lo que te hice, ¿aún hablas de perdón? Don Julián asintió, apoyándose en su bastón. Sí, Ernesto. Porque no quiero que la historia de nuestra familia termine manchada de odio. Yo sufrí mucho por tu traición, pero también aprendí que cargar con rencor solo destruye el alma. El perdón no borra lo que hiciste, pero puede darle paz a quienes fuimos víctimas de tu ambición. Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miraba a su padre con desesperación. Papá, esta es tu última oportunidad. No por los negocios, no por la gente, sino por mí. Si alguna vez me amaste de verdad, demuéstralo pidiendo perdón y reconociendo a tu hermano. Las voces de la multitud comenzaron a unirse en un mismo clamor. Pide perdón. Pide perdón. Don Ernesto se tambaleó. Las palabras resonaban en su cabeza como martillazos. En sus ojos se libraba una batalla entre el orgullo que lo había definido toda su vida y el arrepentimiento que lo consumía en ese instante. Finalmente, dio un paso al frente. Su voz, temblorosa, se elevó lo suficiente para que todos lo escucharan. Julián, yo, te robé lo que era tuyo. Te arranqué tu lugar en la empresa y en nuestra familia. Te borré de mi vida como si no existieras.
Fui cruel, egoísta y ambicioso. No merezco tu perdón, pero lo imploro. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones. Muchos lloraban, conmovidos por aquella confesión pública. Camila abrazó a su tío con fuerza, como si quisiera sellar ese reencuentro para siempre. Al fin la verdad salió a la luz, susurró, entre sollozos. Don Ernesto se desplomó de rodillas en el suelo, derrotado por sus propios errores. Y mientras las cámaras de los teléfonos captaban cada segundo, todos sabían que esa escena marcaría un antes y un después en la ciudad. Don Ernesto permanecía de rodillas en el suelo, con las manos apoyadas en el pavimento frío. El millonario arrogante y temido había desaparecido, en su lugar había un hombre roto, expuesto ante todos. La multitud lo observaba con una mezcla de indignación y compasión. Algunos gritaban que debía pagar por lo que hizo, otros, conmovidos por su confesión, murmuraban que quizás aún podía redimirse. Don Julián, apoyado en su bastón, se acercó despacio. Su figura frágil contrastaba con la fortaleza de sus palabras. No es a mí a quien debes demostrar arrepentimiento, Ernesto, sino a toda la gente que engañaste, a quienes usaste para alimentar tu ambición. Camila lo miraba con ojos llorosos, pero firmes. Papá, si de verdad quieres demostrar que has cambiado, devuelve lo que robaste. No me interesa tu fortuna, ni tus empresas, quiero que le devuelvas a mi tío la dignidad y el reconocimiento que le arrebataste. El público estalló en aplausos. Gritos como, que lo repare. Y, que le devuelva todo, se escuchaban por todas partes. Don Ernesto levantó lentamente la cabeza, con lágrimas escurriendo por su rostro. No puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo hacer lo correcto ahora. Entonces, giró hacia Ricardo, el notario, y con voz quebrada dijo. Prepararé un documento legal, entregaré la mitad de todo lo que tengo a mi hermano. Y si la justicia decide que debo responder por mis crímenes, lo aceptaré. La multitud estalló en exclamaciones. Algunos no podían creer que aquel hombre poderoso estuviera dispuesto a renunciar a lo que tanto había acumulado. Don Julián, sorprendido, negó con la cabeza. Yo no quiero tu dinero, Ernesto, lo que anhelo es algo más valioso, que mi nombre, mi esfuerzo y mi verdad sean reconocidos. Que la gente sepa que yo también existí en la historia de esa empresa. Los ojos de Ernesto se llenaron de vergüenza. Entonces lo haré. Haré público tu nombre, tu parte de la historia. La ciudad sabrá que no fui el único. Y que tú fuiste el verdadero corazón de ese sueño. Camila se lanzó a los brazos de su tío, llorando de emoción. Al fin, tío, al fin tu nombre volverá a brillar. La multitud aplaudió con fuerza, algunos lloraban, otros levantaban sus celulares como si quisieran inmortalizar ese momento. Pero justo cuando la calma parecía comenzar a instalarse, una voz grave rompió el ambiente. La justicia no se compra con palabras. Tendrás que responder ante la ley, Ernesto. Era un oficial de policía que había llegado tras recibir denuncias de disturbios en la zona. El oficial de policía avanzó entre la multitud con paso firme, acompañado de 2 agentes más. Todos los celulares se alzaron aún más, grabando cada instante. La tensión volvió a subir como la marea. Señor Ernesto Salazar, dijo el oficial con voz grave, hay múltiples denuncias en su contra por fraude y falsificación de documentos. Estos testimonios y pruebas solo confirman lo que ya estaba bajo investigación. El millonario tragó saliva, intentando mantener la calma. Yo estoy dispuesto a enmendar mi error, balbuceó. Puedo entregar lo que se me pide, firmar lo que haga falta. El oficial lo miró sin pestañear. El dinero no borra los delitos. Tendrá que responder en los tribunales. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos gritaban. Al fin justicia. Que pague como cualquiera. Camila, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. Oficial, por favor, déjeme decir algo. El agente asintió, y todos guardaron silencio. La joven respiró hondo y miró a su padre con una mezcla de dolor y compasión. Papá, este es el precio de tus actos. No quiero que te encarcelen, pero tampoco puedo detener lo que la ley exige. Lo único que puedes hacer ahora es aceptar tu destino con dignidad. Don Ernesto bajó la cabeza. Su orgullo se había hecho polvo. Por primera vez en su vida, no tenía poder ni dinero que lo protegiera.
Don Julián, en cambio, dio un paso al frente y levantó la voz, temblorosa pero firme. Si va a ser juzgado, que lo sea, pero yo no estoy aquí para verlo humillado. Solo quería que reconociera la verdad. Lo demás, se lo dejo a la justicia. El oficial asintió, valorando la nobleza del anciano. Entonces será citado en los próximos días. Pero desde hoy, queda bajo investigación formal. La multitud estalló en aplausos hacia don Julián. Muchos se acercaban a estrecharle la mano, otros le ofrecían ayuda, como si de pronto todos reconocieran al hombre que había sido borrado de la historia. Don Ernesto, en cambio, fue escoltado unos metros más allá. Su figura se veía más pequeña que nunca, cargada de vergüenza. Daniel, con el corazón acelerado, murmuró para sí mismo. Estoy viendo cómo cae un imperio, y cómo renace la dignidad de un hombre. Y entonces, en medio del tumulto, un periodista que había llegado con una cámara preguntó en voz alta. Señor Julián, ¿qué mensaje le daría hoy al mundo después de tanto dolor y traición? El micrófono del periodista quedó frente a los labios de don Julián. La multitud enmudeció, expectante por escuchar sus palabras. El anciano, con el rostro surcado por arrugas y lágrimas contenidas, respiró profundo antes de hablar. Mi mensaje es sencillo, dijo con voz firme. La ambición sin límites destruye más que la pobreza. El dinero puede comprar lujos, pero no puede comprar el respeto ni el amor de una familia. Los presentes aplaudieron con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos. El periodista asintió, consciente de que estaba registrando un momento histórico. Don Julián continuó. Hoy no me interesa recuperar lo perdido en oro o propiedades. Lo que quería era limpiar mi nombre, para que el mundo supiera que no era un fracasado, sino alguien a quien la traición le arrebató todo. Pero incluso en la calle, nunca dejé de ser quien era, un hombre honesto. El público explotó en vítores. Camila lo abrazó con fuerza, susurrando. Usted no solo recuperó su dignidad. También recuperó a su familia. Mientras tanto, don Ernesto observaba desde unos metros más allá, rodeado por los policías. Su rostro era un retrato de derrota. Las palabras de su hermano lo atravesaban como dagas. El periodista, aprovechando el momento, se acercó también a Camila. Señorita, ¿qué significa para usted descubrir esta verdad? Camila, con la voz quebrada, miró directo a la cámara. Significa entender que crecí en una mentira, pero también que ahora tengo una segunda oportunidad, la de conocer a mi verdadero tío, un hombre noble que mi padre me ocultó. Prometo que jamás volveré a permitir que la mentira se interponga en mi familia. El público la ovacionó. Daniel, que había observado todo en silencio, no pudo contener un aplauso emocionado. Don Ernesto, con los ojos empañados, trató de acercarse un paso, pero los agentes lo detuvieron. Su voz salió débil, apenas audible. Camila. Julián, algún día espero que puedan recordarme no por lo que destruí, sino por lo que todavía puedo reparar. La multitud lo miraba con una mezcla de rabia y compasión. Y en ese instante, don Julián, conmovido, volvió a pronunciar una frase que heló a todos. El perdón no se da con palabras, Ernesto, se demuestra con actos. El silencio volvió a cubrir la calle como un manto. Las palabras de don Julián resonaban en cada rincón, el perdón no se da con palabras, se demuestra con actos. Don Ernesto bajó la mirada. El hombre que alguna vez caminó con soberbia entre aplausos de aduladores, ahora estaba de pie, flanqueado por policías y observado por una multitud que lo juzgaba con los ojos. ¿Y cómo? Balbuceó, con la voz rota. ¿Cómo puedo demostrarlo después de tanto daño? Don Julián lo miró fijo, sus ojos cargados de cansancio y dignidad. No lo sé, Ernesto. Quizá devolviendo lo que no te pertenece, quizá ayudando a quienes usaste para tu beneficio. El tiempo dirá si tu arrepentimiento es sincero, pero recuerda, el dinero que acumulaste nunca te hará grande. Lo que realmente te puede salvar es lo que hagas a partir de hoy. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo al anciano. Muchos lo abrazaban, lo felicitaban, lo llamaban valiente. Camila, aún llorando, se acercó a su padre. Su mirada era dura, pero en el fondo había un brillo de esperanza. Papá, yo no puedo olvidarlo todo de un día para otro. Pero si de verdad quieres recuperar algo de lo que perdiste, empieza con la verdad.
No vuelvas a mentir, ni a mí, ni al mundo. Don Ernesto, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió débilmente. Lo haré, lo prometo. El notario Ricardo levantó la carpeta con los documentos y dijo con solemnidad. Entonces, lo justo será iniciar el proceso legal para que el nombre de Julián Herrera quede inscrito de manera oficial como cofundador de la empresa. Que la historia ya no se escriba con una sola voz, sino con la verdad. Los aplausos resonaron aún más fuertes. La multitud, emocionada, gritaba el nombre de Julián como si fuera un héroe rescatado del olvido. Daniel, conmovido, no pudo contener las lágrimas. En voz baja murmuró. Hoy vi caer a un imperio, pero también vi renacer la dignidad de un hombre. Don Julián, sosteniendo de la mano a Camila, levantó la mirada al cielo. Su voz, temblorosa pero clara, pronunció. Al fin, puedo caminar en paz. Y mientras la multitud celebraba, los ojos de don Ernesto se perdían en el suelo, comprendiendo que aún tenía un largo camino para intentar redimir lo que había destruido. La multitud seguía aplaudiendo y vitoreando el nombre de don Julián. Era como si, en cuestión de minutos, la ciudad hubiera redescubierto a un hombre que el tiempo y la traición habían intentado borrar. Los policías, al ver que la situación se mantenía en calma, decidieron escoltar a don Ernesto hacia un vehículo oficial para trasladarlo a declarar. Sin embargo, antes de subir, él se giró con los ojos empañados y la voz quebrada. Julián. Camila, dijo, con un hilo de voz. No sé si alguna vez lograré reparar lo que hice, pero juro que lucharé para demostrar que puedo cambiar. Camila, aunque aún herida, respondió con firmeza. Ese será tu mayor reto, papá. No contra los tribunales, sino contra ti mismo. El público murmuró, algunos con compasión, otros con dureza. Don Ernesto subió al auto entre gritos de justicia y que repare el daño. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el aire. Don Julián, en cambio, quedó rodeado de gente que lo abrazaba, lo felicitaba y le ofrecía ayuda. Por primera vez en décadas, no era invisible. Su nombre, su historia, su verdad, al fin salían a la luz. Camila lo sostuvo con ternura, como si temiera perderlo otra vez. Tío, ya no estás solo. Te lo prometo, jamás volveré a dejar que te borren de mi vida. El anciano sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias, hija, tus palabras son el mejor regalo que la vida me pudo dar. Ricardo, el notario, levantó los documentos frente a las cámaras. Esta será la base para corregir la historia. Desde mañana, iniciaremos el proceso para que el nombre de Julián Herrera quede grabado en los registros de la empresa y en la memoria de todos. Los aplausos estallaron una vez más. La multitud gritaba de emoción, algunos con lágrimas en el rostro. Daniel, emocionado, se acercó al anciano. Señor Julián, usted me enseñó algo hoy, que la dignidad no se mide en dinero, sino en la verdad. El anciano lo miró con ternura y le respondió. Y tú me enseñaste que la juventud aún tiene esperanza. Nunca olvides lo que viste hoy, hijo. La gente comenzó a corear. Justicia. Verdad. Julián, Julián. Y en medio de aquel clamor, el anciano, con la mirada al cielo, supo que estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de su vida. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La multitud poco a poco empezó a dispersarse, pero en el aire quedaba grabado un momento que nadie olvidaría. Don Julián, de pie junto a su sobrina Camila y el joven Daniel, respiró profundamente. Sentía que, por primera vez en décadas, el peso que lo había hundido en la sombra finalmente se levantaba de sus hombros. Camila lo miró con ternura, sosteniendo su mano. Tío, hoy descubrí que el verdadero legado no está en los edificios ni en las cuentas bancarias, sino en la honestidad y en el amor. Eso es lo que quiero llevar conmigo de ahora en adelante. Don Julián sonrió con los ojos humedecidos. Hija, lo más valioso que puedo dejarte no es oro ni empresa, sino la certeza de que, aunque intenten borrarnos, la verdad siempre sale a la luz. Daniel, conmovido, agregó. Yo llegué aquí por casualidad, pero me voy con una lección para toda la vida, nunca callar frente a la injusticia. El anciano acarició el hombro del joven. Y esa, hijo, es la manera en la que se construye un futuro mejor. Mientras tanto,
El auto que llevaba a don Ernesto desaparecía entre las calles. Su destino era incierto, pero todos sabían que jamás volvería a ser visto como el hombre intocable de antes. El precio de su traición lo acompañaría siempre, y su camino hacia el perdón apenas comenzaba. El notario Ricardo se despidió, asegurando que los documentos iniciarían un proceso histórico para reconocer oficialmente el nombre de Julián como cofundador de la empresa. La multitud, antes de marcharse, lo aplaudió una última vez, como si lo devolvieran al lugar que siempre le había pertenecido, el del respeto. Don Julián levantó la vista al cielo y, con voz serena, murmuró: al final, la justicia puede tardar, pero nunca deja de llegar. Camila y Daniel lo abrazaron con fuerza, y juntos caminaron hacia un nuevo comienzo, donde el apellido Herrera ya no estaría escondido, sino escrito con dignidad en la memoria de todos. Y así, la historia del millonario que se burló del anciano pobre terminó revelando la verdad más profunda, que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en la integridad del corazón. ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios y cuéntanos qué enseñanza te dejó. Suscríbete para más relatos que tocan el corazón y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.